lo bueno que es entender esta palabra cuando lo vemos desde la visión o desde la perspectiva del Señor, cómo se rompen los límites, cómo vemos que el Señor viene obrando casi de la misma manera en todos los tiempos, cómo Dios quiere llevarnos a nosotros a ese propósito, que miremos nuestra descendencia y que hagamos las cosas correctas para que ayudemos a nuestra descendencia alcanzar las promesas de Dios. Amén. Quiero que leamos un poquito más la palabra en Génesis, Salmo, libro de los Salmos, el capítulo 2, verso 8, dice así: pídeme, vamos a leer primeramente el verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Usted va a notar, hermanos, que en toda la palabra hay un plan de Dios para nuestra descendencia acerca de la herencia. La heredad para nuestros hijos son las naciones. Amén. Diga conmigo, la heredad para nuestros hijos son las naciones. Aleluya. Hay veces nosotros como padres o las mujeres como madres están pensando en los problemas temporales, en los problemas allí del momento, y es como que no pueden visualizar lo que Dios tiene con su generación. Y es importante que nosotros tengamos una visión de padre, pero como nos revela el Señor, para que nosotros dediquemos nuestro tiempo, dediquemos el servicio al Señor, para que nuestras generaciones puedan alcanzar estas promesas gloriosas del Señor, porque Él tiene las naciones como herencia para nuestra descendencia. Y usted lo va a notar, hermanos, que no es solamente con Abraham, sino que es algo que se reitera en varias épocas. En la época de los jueces, en la época de Josué, es como algo que Dios viene tratando de que su pueblo entienda lo que Él ha preparado. Y le llevó mucho tiempo a Dios que su pueblo pueda comprender esto, porque lo que el Señor tiene, su herencia, hermanos, se recibe por revelación. Si la revelación de Dios nos llega a nuestras vidas acerca de la herencia, no lo podremos entender, mucho menos creerlo. Quizá nos pasemos la vida dentro de un templo viendo solamente los problemas allí temporales y no lograremos visionar lo que Dios tiene para nuestra descendencia. Aquí está hablando de un hijo, está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesús. Pero a su vez, nosotros vemos que antes de Cristo y aún después de Cristo, el Señor sigue con esa misma visión de entregarle a sus hijos las naciones como herencia. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué.
Amén. El Señor viene reiterando, van pasando generaciones y el Señor les sigue diciendo: mi herencia para ustedes son las naciones. Y aun cuando pasamos la cruz, aun cuando ya pasamos el tiempo del ministerio y la vida de Cristo, nuevamente el Señor rectifica que para sus hijos la herencia son las naciones. Vamos a Mateo capítulo 28, el verso 18. Diga conmigo: la herencia para mis hijos son las naciones. Vamos a decirlo otra vez: la herencia para mis hijos son las naciones. Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 28, verso 18? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Nosotros vemos luego del nuevo pacto el Señor reafirmando, no como algo nuevo, sino algo que Él ya viene hablando desde Abraham. Le está diciendo: lo que tengo para ustedes son las naciones. Ahora, dando tierra, a veces estamos como Abraham. Abraham estaba dentro de su carpa, que quiere decir dentro del problema, dentro de la limitación humana, dentro de la razón humana. Pero tenía que venir la palabra de Dios para abrirle un panorama amplio de lo que el Señor tenía para su descendencia. Y les dije que también vamos a ver algunos principios que aplicó Abraham para recibir esas promesas. Nosotros hemos leído allí en el primer versículo, en la primera lectura que hemos hecho, en Génesis 13, verso 4, dice la palabra: al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí el nombre de Jehová. ¿Sabe, hermanos? Para tener revelación de la herencia que el Señor nos promete para nuestra descendencia, es necesario aplicar el principio del altar. El altar me habla de comunión con Dios. El altar me habla de tiempos de oración. El altar me habla de una comunión con Dios. Todo padre, toda madre que quiera conocer las promesas que el Señor tiene para su descendencia debe ser una persona de altar, una persona de oración, una persona de comunión con Dios. Amén. Porque usted va a notar que en muchos de los casos el Señor le habló en este momento que Abraham estaba allí edificando un altar e invocando el nombre del Señor. Quiere decir que cuando nosotros, hermanos, nos dedicamos a orar, a presentarnos delante de Dios, sabiendo que el Señor no solo quiere obrar en los problemas presentes, sino que hay un propósito amplio, un propósito poderoso para nuestras vidas. Y allí en el altar de Dios buscamos esta comunión, buscamos que Dios nos hable. Usted se va a sorprender porque Dios le va a hablar lo mismo que le habló a Abraham. Dios le va a hablar lo mismo para su descendencia, porque lo que estamos en Cristo heredamos las promesas que le fueron dadas a Abraham. Amén. Ahora, una de las cosas que se presentan, hermanos, en contra de estas promesas